Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre la línea Light Commercial Air Conditioning. Nosotros la abreviamos y decimos LCAC. Vamos a hablar sobre la línea, las instalaciones, conexiones eléctricas, el asunto de las tuberías de refrigerante y algo básico sobre el código de error, porque sé que el tiempo está bien cortito. ¿Ok? Vamos a hablar sobre lo que es la tecnología inverter. Y algo bien importante que quiero recalcar es que nosotros tenemos tres líneas diferentes que las van a estar viendo. Y son tres líneas que se conectan diferentes, se comunican diferentes. La forma de trabajar es diferente y es importante, aunque son mi idea y pueden ser piso techo, pueden ser cassette, pueden ser fan coil, pero trabajan de forma diferente y es bueno que tengamos claro en eso. Comenzamos hablando sobre la función básica de un inverter y cómo ese inverter funciona. Voy a resaltar aquí. Todo inverter funciona con algo bien básico y es que información que entra a la tarjeta del evaporador, información que entra a la tarjeta del condensador. ¿Okay? Tenemos aquí el T1, T2 y el TS, que es la temperatura de ajuste que yo pongo cuando en mi control, la velocidad del abanico que yo le pongo en mi control. Esa información entra en la tarjeta principal de la unidad interior. Tengo en el exterior, tengo mi T3, T4, T5, me refiero al T3, el sensor de temperatura del condensador, T4, sensor de temperatura ambiental del exterior, el T5, la temperatura de carga de mi compresor. Esta información entra en la tarjeta, Si cualquiera de estas dos informaciones no está, el sistema no funciona. ¿Okay? Así que con esta información entrando a la tarjeta y con esta información entrando a tarjeta, lo segundo más importante es la comunicación. Si no hay comunicación, el sistema no funciona. ¿Okay? Número uno, la información que entra. Número dos, la comunicación. Y si esto funciona, entonces prende el evaporador, se mueve la ventanita del swing, el compresor arranca y acelera, el fan motor se mueve, la válvula se activa en caso de que alguien quiera calefacción. Vamos a hablar básico de cómo funciona un inverter, ¿ok? ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? Comienza entrando voltaje AC al sistema y va a pasar por este puente rectificador. Como usted puede ver aquí, ese puente rectificador lo que va a hacer es separar lo que es la corriente AC y convertirla en corriente DC. Usted puede ver aquí en la animación cómo en la corriente AC usted tiene ambas polaridades en los cables. Importante, cuando usted ve por el ánodo solamente entra positivo, ¿okay? Por el cátodo solamente entra negativo. Y entonces usted tiene la separación del voltaje DC a la salida. Los rectificadores, yo lo voy a reconocer, vienen de diferentes formas. En este caso vamos a hablar de los monofásicos pequeños. ¿Okay? Lo puedo ver de esta forma cuadradito. Si usted mira aquí, dice positivo en el lado que le falta la esquinita. ¿Okay? Este es positivo, diagonalmente tengo el negativo y aquí está marcado AC y diagonalmente entra el AC aquí y sale DC por aquí. Positivo y negativo. Si lo veo desde este punto de vista, en el centro entra AC y por las esquinas, por los bordes sale DC, negativo y positivo. ¿Qué es lo que ocurre cuando este voltaje DC entra aquí? Es transformado, se divide y esto es lo que ocurre, se divide en DC. ¿Okay? Aquí yo tengo media onda en positivo y por acá tengo media onda en negativo. Si yo miro aquí y yo pusiera conectar aquí una bombilla LED, yo tengo voltaje y se cae, voltaje y se cae, voltaje y se cae. Y estaría apagándose y prendiendo, apagando y prendiendo constantemente la fuente del consumo de lo que yo tenga ahí conectado.
Por lo tanto, luego del circuito del puente rectificador, yo tengo unos capacitors. Y estos capacitors funcionan como si fuera una cisterna, ¿okay? Y esos capacitors rellenan este espacio que hay aquí en la caída de voltaje. Al final yo tengo un voltaje DC limpio. Y ese voltaje DC limpio es el que yo envío entonces a mis compresores. Lo vamos a ver un poquito más en detalle, un poquito más aquí al frente. Tengo AC entrando, tengo mi rectificador, la onda vino a C y luego salió en DC. Con los capacitores del reactor, yo relleno esos espacios en blanco, ¿okay? Y mantengo un DC estable. Y con este DC estable, entonces, mi IPM o mi IGBT, lo que sea, dependiendo la marca, el modelo del sistema, ¿okay? Entonces, desde aquí yo conecto mi compresor. Si usted mira aquí abajo la gráfica, al compresor le van a estar llegando pulsaciones positivas y pulsaciones negativas. Positivos y negativos. Si yo voy a medir el voltaje en mi compresor, yo tengo que medirlo como un AC, porque le van a llegar ambos, positivos y negativos. Lo que pasa es que va a llegar un voltaje AC que está digitalmente controlado. Cuando hablamos de compresores DC, estamos hablando de compresores que trabajan con pulsaciones controladas a través de esta tarjeta o de esta parte de la tarjeta, ¿verdad? En caso de los sistemas que tienen una sola tarjeta. Y al compresor le va a estar llegando 3 líneas vivas, como si fuera un sistema trifásico, no importando si el sistema que usted está conectando es 110 o 220 voltios, al compresor le va a llegar un trifásico. Y ese compresor funciona como un trifásico. Ahora, yo no puedo coger cualquier compresor trifásico y conectarlo aquí, porque si un compresor trifásico AC, no va a poder detectar estas pulsaciones. Por lo tanto, no va a funcionar. Tiene que ser un compresor que sea DC, que solamente funcione con pulsaciones controladas digitalmente. Esto que está aquí en mi IPM o mi IGBT son 6 transistores que van a estar conectados, ¿okay? 3 que van a estar enviando la línea en positivo, 3 que lo van a estar enviando en negativo. Esos transistores van a estar prendiendo y apagando, prendiendo y apagando. Y a la velocidad que ellos hagan eso, es la velocidad a la que el compresor va a estar corriendo. Si ellos alternan, prenden y apagan 100 veces, el compresor va a estar corriendo a 100 revoluciones por segundo. Y lo hace 60 veces a 60 revoluciones por segundo. Y en el caso de los sistemas PRF, en los sistemas ley comercial, como lo que ustedes van a estar viendo, en la pantalla que está en el compresor, la pantalla que tiene la tarjeta en el compresor, 2 de los sistemas tienen, uno no. ¿Okay? Ahí yo voy a poder estar viendo las revoluciones, la velocidad a la que el compresor corre. Ese número que ustedes ven en la pantalla que constantemente cambia, son las revoluciones del compresor. A veces se confunden pensando que es un código y es un código que brinca y brinca este código y después medio este otro código y no, eso es velocidad de compresor. Cuando el equipo sí tiene un daño, entonces no está corriendo nada y entonces usted ve el código ya fijo. Ya eso sí es un código de error. Como les estaba explicando, yo tengo 3 transistores enviando positivos y 3 transistores enviando negativos. Son 3 líneas que van a estar llegando constantemente, positivos y negativos. Por eso es que funcionamos como si fuera un sistema trifásico. Si usted mira aquí, ¿okay? Esa línea roja ahora está llegando por la W. Aquí era en la U, ahora es que por la V. Y luego pasa a la W. Porque esa pieza es la que le da la rotación al compresor y le dice al compresor hacia dónde tiene que rotar. ¿Okay? Y a la velocidad que él va haciendo eso, es a la velocidad que el compresor corre. Luego, lo quiero mostrar aquí de otra forma, ¿verdad? Volvemos. Esta es la entrada de información, mis sensores,
llegan a las tarjetas, que son los controladores. Ellos comandan, envían, ejecutan y le dicen al compresor, al fan motor, a la válvula de expansión qué hacer. Y cuando ellas funcionan, entonces yo puedo tener un superheat de descarga, superheat de succión, ver las pulsaciones de la válvula de expansión abierta, las revoluciones del compresor, las revoluciones del fan motor. Y aquí yo puedo visualizar todo eso. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Hello. Sí, que escuchamos, José. Ah, está bien. Quisiera saber que no ver. Ok. El primer sistema del que vamos a estar hablando es el sistema con compresor de descarga vertical, ¿okay? Pero para ducto. El compresor es inverter, el evaporador no lo es. El compresor es inverter 18 CR. ¿Okay? La particularidad que tiene este sistema, ¿okay?, que en cuanto a ahorro energético es bien grande cuando usted lo compara con un sistema regular on-off de encendido y apagado. El evaporador tiene válvula de expansión termostática, que es bien importante para este sistema, tenerlo en claro. El evaporador es de varias posiciones, usted lo puede poner tirando hacia arriba o tirando hacia abajo, puede estar acostado, por la izquierda, por la derecha. Las instrucciones de instalación le explica cómo hacerlo, bien importante. Y lo más interesante es que este sistema usa un termostato 24 voltios para la señal. Termostato 24 voltios, como el que normalmente se usa para un sistema regular, y se conecta con el sistema de Midea. Yo pudiera tener evaporadores de otras marcas conectados, siempre y cuando tengan válvula de expansión termostática. Si tiene capilar, si tiene balita, restrictor, no sé cómo le llaman allá sus países, si se entiende claro que es un restrictor, una balita, ¿okay?, un orificio. ¿Okay? Si tiene cualquiera de esas, no funciona. Tiene que ser con válvula de expansión termostática. ¿Okay? Y con una señal de 24 voltios se activa mi sistema. Si usted ve, esto que yo estoy explicando aquí no tiene que ver con lo que hablé ahorita de cómo funciona un inverter. Dije que los inverters funcionan con comunicación y que tenía sensores en el evaporador. En este sistema, eso no está disponible. Yo lo que tengo es una señal para que encienda el sistema. ¿Okay? Y ahora, entonces, ¿cómo es que esto es inverter entonces? ¿Cómo es que esto funciona? ¿Cómo esto modula? Si lo único que tengo es una señal de 24 voltios y no tengo comunicación con mi evaporador. Yo puedo usar cualquier tipo de evaporador, el que usted quiera, de los sencillitos hasta los más complicados. Todos pueden ser usados para este sistema. Como les decía, ¿verdad? En este sistema no tengo esto. No tengo comunicación y no tengo información para mi evaporador. Ahora, dentro de mi unidad condensadora, yo tengo un sensor, un sensor de presión conectado en la línea de succión. ¿Cómo funciona una válvula de expansión? Ella abre y cierra de acuerdo a la necesidad del evaporador. Cuando el cuarto está frío, cuando la zona que yo estoy acondicionando está fría, esa válvula de expansión se cierra. Y entonces ese cambio de temperatura, ese cambio de presión, al ella cerrarse, el sensor lo detecta y el sensor entiende que, que ya está frío el cuarto y manda a bajar las revoluciones del compresor. Y el compresor entonces consume menos corriente. Esa es la forma de que él modula. Se calienta el área, se abre la válvula, aumenta la presión de succión y se aumenta la velocidad del compresor. Se enfría la zona, se cierra la válvula, baja la presión y entonces se desacelera, ¿okay?, o comienza a modular
el compresor internamente. Para que usted tenga una idea, ¿verdad? En cuanto a comparación, un sistema regular de encendido y apagado de 5 toneladas está cerca de los 27, 30 amperes en consumo. Este sistema consume algunos 22, 24 cuando está prendido, cuando se prende al principio que está caliente, en algunos casos hasta menos, va a depender de las temperaturas ambientales y de la temperatura de zona. ¿Okay? Pero cuando enfría la unidad, esta unidad baja a 12 amperes. Cuando usted compara 12 amperes con una máquina que consumía 27, 28, 30, pues el ahorro es bien considerable. Y la máquina es bien confiable, siempre y cuando usted la instale de la forma correcta. En un sistema